Continuando, analizaremos que el porcentaje base que teníamos anteriormente en los apuntes, vamos a considerar que vamos a tener parámetros para poder analizar ese porcentaje base. ¿Por qué? Porque vamos a tener un porcentaje que nos va a marcar en dónde deben de tener cierto criterio de equilibrio nuestro acero y nuestra varilla. Pero también debemos de conocer cuál es lo máximo que podemos tener y cuál es lo mínimo que podemos tener, porque tenemos que tener parámetros para saber el equilibrio total. De ahí vamos a tener lo que es nuestro porcentaje mínimo, nuestro porcentaje máximo, y ese porcentaje máximo se van a considerar de dos maneras. Es una con estructura sin sismo, que es prácticamente ninguna, porque todo el planeta tiene movimiento sísmico, y el otro porcentaje que son estructuras con sismo. De ahí nos marca que nuestro porcentaje máximo sin estructura, sin sismo, va a ser igual al porcentaje base, no va a haber ninguna variante, va a ser lo máximo que se pueda tener. Pero si esas estructuras van a tener un criterio sísmico, nosotros vamos a tener que multiplicar nuestro porcentaje por 0.75. Vamos a bajarle un criterio o un porcentaje de un 25% y obtendremos el 75% de ese valor del porcentaje. Con ello, pues nosotros obtendríamos el porcentaje máximo que nos marcaría cuál es el total que nosotros vamos a poder tener para no sobrepasar la cantidad. Y nuestro porcentaje mínimo va a ser igual a la división que vamos a tener entre la multiplicación de 0.7 y sacarle raíz a la resistencia de nuestro acero y dividirlo entre la resistencia de nuestro concreto. De ahí nosotros vamos a tener lo que es la resistencia del concreto a flexión. La resistencia al concreto a flexión es la fórmula que nos va a dar esa solución o esa acción, porque el concreto puede resistir cierto criterio de flexión. Es verdad que el concreto va a trabajar a compresión, pero también tiene cierta capacidad para resistir esa flexión que se le está provocando al mismo elemento. No tiene una resistencia como el acero, pero va a tener una resistencia total a esa acción. Y esa la vamos a multiplicar conociendo su F'C multiplicado por la base, multiplicado por el índice de refuerzo, que va a tener un porcentaje de refuerzo que nos va a marcar ciertos criterios y ciertos análisis, multiplicado por el peralte efectivo al cuadrado. De ahí la multiplicación o la fórmula me dice que todo eso va a ser multiplicado por 1 menos 0.5, nuestro índice de refuerzo. Esta fórmula es muy importante porque más adelante vamos a necesitarla para obtener ciertos criterios de flexión del concreto y conocer cuánto necesita ese concreto de refuerzo para la flexión, que es donde entra nuestro acero. Y de ahí vamos a tener dos fórmulas importantes, que es índice de refuerzo, que nos lo está pidiendo nuestra resistencia del concreto, que es igual al porcentaje total que se necesita multiplicado por la resistencia del acero dividido entre la resistencia del concreto. Y donde, pues si no conocemos a P, quiere decir que nuestra primera fórmula que vamos a usar nosotros va a ser P, y P va a ser igual al área de acero total dividido entre nuestra base y entre nuestro peralte efectivo. Entonces, el orden en el que nosotros necesitamos ir acomodando todos estos valores es encontrar a P, encontrar a Q, y de ahí nosotros vamos a obtener nuestra resistencia del concreto a flexión. De aquí hay un punto importante, que es no conocemos o no sabemos cómo obtener F'C. Este valor lo vamos a encontrar con las siguientes fórmulas y va a haber un criterio para poderlas utilizar, que es, nos marca F'C, la vamos a encontrar de dos maneras, simplemente multiplicando 0.85 por F'C, si corresponde al valor que no va a ser igual o es igual a 250 kilogramos, su resistencia va a ser igual a 250 kilogramos entre centímetro cuadrado. Eso quiere decir que valores abajo de 250 vamos a utilizar esta fórmula, 0.85 por F'C. Pero aquí hay otro criterio y otra fórmula en donde nosotros debemos de considerar, que es si F asterisco C va a ser igual o mayor a 250 kilogramos, quiere decir
que vamos a utilizar esta fórmula. Es mayor que F asterisco C. De ahí, pues nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos marca que es multiplicar 1.05 menos F asterisco C entre 1250, que va a volver a multiplicar a F asterisco C. Todo esto va a ser igual o menor a 0.85 que multiplica a F' C. Son criterios que más adelante les voy a ir explicando, que vamos a tener un ejercicio muy práctico para que ustedes también vayan analizando dónde vamos a utilizar todas estas fórmulas. Las fórmulas van a ser la clave para poder sacar nosotros nuestro dimensionamiento adecuado. Y la pregunta importante, ¿cómo obtenemos F asterisco C? F asterisco C, si se dan cuenta, vamos a utilizar comúnmente en los valores, porque van a ser superestructuras cuando nosotros sobrepasemos 250, nuestra fórmula para obtener F asterisco C, que es igual a F doble prima C, va a ser igual a 0.85 que multiplica a F asterisco C. Estos criterios y estas fórmulas las vamos a ir utilizando en todo el curso. Entonces es muy importante que ustedes se vayan grabando tanto los términos como las ecuaciones y como las fórmulas, para que más adelante sea más fácil y más rápido obtener un dimensionamiento y saber de dónde salen y saber qué valores deben de tomar para cada fórmula. De aquí nos marca, o les estoy marcando, lo que es lo que significa cada una de estas letras, que en este caso nos marca donde Q siempre va a ser un índice de refuerzo. Es el porcentaje que necesitamos para reforzar nuestro elemento. De ahí nos va a salir la P. La P, que es porcentaje a diferencia de índice de refuerzo, ese porcentaje se va a basar a el acero a tensión. Conocer el porcentaje que vamos a necesitar de acero para que resista la tensión. Como les comentaba anteriormente, el acero tiende a deformarse si sobrepasa su resistencia. De ahí vamos a tener a S, es el área de acero que necesitamos. Uno es el porcentaje y uno es el área total de acero. Uno nos va a marcar cuánto necesitamos y el otro nos va a marcar la cantidad que necesitamos. De ahí vamos a tener B, que sería el ancho de la sección transversal, que en este caso, como estamos haciendo una trave, va a ser la sección rectangular del elemento. Y terminando, vamos a tener lo que es peralte efectivo. Aquí vamos a analizarlo. Peralte efectivo va a ser igual a la distancia del centroide del área de acero en tensión a la fibra extrema a compresión. Vamos a considerar de punta a punta o de eje central de la varilla que está analizada en la estructura de nuestra trave y nos va a dar el peralte efectivo. Nosotros debemos de considerar de acero a acero, no toda la sección, porque pues comúnmente nosotros cuando hacemos una sección rectangular, pues decimos que es de orilla a orilla, podremos decir que es de 30 centímetros de alto, pero realmente la varilla no se pone a los 30 centímetros de alto, nosotros la vamos a poner con un cierto rango de separación de nuestro concreto. Esa separación se va a considerar como recubrimiento, vamos a recubrir la varilla, no se debe considerar como sistema estructural o como criterio estructural ese recubrimiento, porque no tiene ninguna función. La función empieza de la varilla al centro. Ese es el comportamiento que vamos a tener y después vamos a considerar el recubrimiento, que es recubrir esa varilla para impedir que esté a la intemperie. Recordando el comportamiento del acero, sabemos que el acero en contacto con el agua, con el aire y con el sol va a generar un elemento o va a empezar a descomponerse, que es la oxidación del acero. Recuerden que entre más óxido tenga ese acero, se va descomponiendo y va perdiendo las propiedades que está compuesto ese acero. Y ya no nos va a servir porque ahí vamos a tener una falla. Por eso hay que ir recubriendo el acero para que nunca esté a la intemperie y siempre permanezca sellado entre nuestro concreto. Con esto es necesario que vayan pasando apuntes para ir prosiguiendo con nuestra clase. Después de haber analizado las siguientes fórmulas, nosotros vamos a proceder a analizar una hipótesis, pero antes de eso vamos a comprender los últimos conceptos que nos faltaron ver, que en este caso nosotros vamos a tener lo que es nuestro diagrama o la repartición en donde nos está pidiendo aceros, pero si se dan cuenta, en este pequeño diagrama
tenemos acero positivo. Vamos a comprender como acero positivo y acero negativo como un refuerzo en los dos elementos que nosotros vamos a tener en nuestra sección rectangular. De ahí, pues vamos a tener lo que es F*C, comúnmente conocida como la resistencia nominal del concreto a la compresión. Es un porcentaje nominal que nosotros le vamos a colocar y le vamos a bajar la resistencia total que nos indica comúnmente cualquier sistema constructivo, y de ahí nosotros lo tomaremos para posteriormente su análisis. De ahí vamos a tener lo que es F'C, que es la resistencia específica del concreto, que es siempre la resistencia que nosotros vamos a comprender para los concretos, que comúnmente son 100, 150, 200, 250, 300, 350, dependiendo la edificación que vayamos a realizar y vayamos a calcular, y también la resistencia que nosotros vayamos a proponer en cada una de nuestras construcciones. Y de ahí el último concepto que vamos a tener, que es F'Y, comúnmente conocido como el esfuerzo específico de fluencia del acero. La fluencia, como les comentaba anteriormente, es el estudio que se le hace a ese acero para conocer su resistencia total a esa tensión que va a tener el mismo acero. Teniendo estos conceptos en claro, que es lo que vamos a usar de ahora en adelante, vamos a proceder con el siguiente tema, que se denomina hipótesis básica de la teoría de la resistencia a flexión. Estos son los puntos con los que nosotros debemos de comprender para poder hacer su análisis estructural. De ahí vamos a tener varios puntos. Aquí en la pizarra solo me entraron 3, posteriormente les explicaré los demás, que es el punto 1, nos dice: la distribución de las deformaciones unitarias antes de la flexión permanecerán planas. Nos indica que la acción y las cargas van a estar en un estado pues permanentemente quieto, y esas acciones y todas las resistencias que nosotros vamos a tener van a estar automáticamente planas, lineales, sin ninguna deformación. Quiere decir, o esto nos dice, que se mantiene la misma sección transversal, no hay modificación alguna. Este es el principio de Bernoulli. Es igual un físico también que nos va a explicar ciertas características que vamos a tener para el comportamiento interno. De ahí el punto 2 que vamos a tener, que es el elemento alcanza su resistencia a ciertas deformaciones unitarias máximas útiles del concreto. De ahí nosotros vamos a tener y vamos a considerar que el concreto va a tener una cierta resistencia total a lo que es su trabajo. Como les comentaba, el concreto va a trabajar a compresión. De ahí esa deformación o esa falla va a suceder dependiendo la acción de trabajo que tenga ese elemento, y de ahí vamos a tener una variable que va a ser igual a 0.003. Con ello vamos a comprender que el concreto va a tener ciertas variables a la acción y al trabajo al que nosotros vamos a empezar a colocarle. Y luego vamos con el paso 3, que es el 3 punto guión. Se conoce la curva de esfuerzo de formación del acero. Como les comentaba, que es el F'Y, nosotros necesitamos conocer ese trabajo que va a tener el acero, ese estudio que se le realizó anteriormente, para de ahí sacar los datos esenciales para su análisis. De ahí el acero va a tener unas curvas y va a tener un comportamiento diferente dependiendo la fuerza y la acción a la que nosotros empecemos a realizarla en la misma varilla o en el mismo acero. Si se dan cuenta, mi gráfica me muestra ciertos elementos y ciertos comportamientos. De ahí, del punto inicial, me marca que va a tener un esfuerzo, un levantamiento. Esa es toda su zona elástica en la que nosotros vamos a colocar esa varilla antes de que se empiece a deformar. Después vamos a tener un estado en que cuando nosotros soltemos, esa varilla va a regresar a su punto inicial, o va a tratar de iniciar a su punto inicial, va a tener un estado pues prácticamente de descanso, y después vamos a tener una curva en donde nosotros sobrepasamos ese esfuerzo elástico y automáticamente esa varilla no vuelve a su forma natural, y esa zona la vamos a conocer como una zona semielástica. De aquí nosotros sabemos que el acero va a tener una resistencia de 4.200 kilogramos entre centímetro cuadrado, y esa deformación va a ser igual a
al porcentaje que teníamos en concreto. Ahí, este valor que tenemos aquí, esta figura que les estoy mostrando, la vamos a conocer como sigma. Esta sigma en las ecuaciones va a representar el esfuerzo que va a tener cierto elemento al que nosotros estemos calculando. Estos son los 3 puntos de la hipótesis básica. Vamos a continuar con los demás. Pónganos estos apuntes en su libreta y nos vemos en la siguiente. Terminando con nuestra hipótesis, vamos a tener el punto 4, el punto 5 y el punto 6. ¿Qué nos dicen estos 3 puntos? Bueno, el punto 4 nos marca: la resistencia a tensión del concreto puede despreciarse. Esto quiere decir que nosotros no debemos de considerar la resistencia que tiene el concreto a la tensión. Como les comentaba anteriormente, el concreto no resiste a la tensión, solo a la compresión. Tiene cierto valor de resistencia, eso sí, pero no se debe de tomar en cuenta porque es mínimo, y nosotros debemos de comprender que la resistencia y el trabajo que debe de ser para la tensión debe ser totalmente para nuestra varilla. Por eso nos marca que el concreto solo va a trabajar a compresión y vamos a despreciar esa pequeña resistencia a tensión que tiene el concreto. El punto 5 nos va a marcar: la distribución de los esfuerzos en la zona de compresión es el elemento más conocido como F'C. Como lo habíamos visto, es su resistencia que debe de tener el concreto a la compresión. Y como último punto vamos a tener: no existen movimientos relativos de consideración entre el acero y el concreto que lo rodean. Entre paréntesis vamos a tener: esto es debido a la corrugación de la varilla. Ya entrando a sistemas constructivos y análisis de materiales, nosotros debemos de conocer que la varilla se construye con ciertos elementos zigzagueantes dentro de la varilla. No es lisa, sino que la varilla tiene elementos salientes. ¿Para qué? Para que cuando entre en contacto con el concreto y el concreto se haga piedra, automáticamente esas estrías que va a tener la varilla van a coincidir con el concreto y van a impedir ese movimiento. ¿Por qué? Porque si la varilla fuera lisa y automáticamente ustedes saben que la deformación de la varilla cuando empieza a entrar o cuando empieza a trabajar es estirarse, automáticamente tendría movimiento interno en el concreto porque el concreto se hizo piedra y no tiene nada o no tiene la forma en amarrar a esa varilla, sino que tendría movimiento. Así que por eso mismo se le dibujan esas estrías a las varillas. ¿Para qué? Para que tenga un agarre dentro del concreto y no tenga ningún movimiento interno. Por eso nos marca el punto 6 que no debemos de considerar ningún movimiento relativo y no tenemos que calcular ninguna resistencia si tuviese algún movimiento interno. Y con esto terminamos lo que es la hipótesis básica para el análisis de la resistencia que estamos analizando. De ahí nos marca 3 puntos importantes de todos lo que les acabo de marcar. 1. Las fuerzas actuantes deben ser menores, mucho menores a las fuerzas resistentes. Eso sí nos los marca muy claramente. Nuestra estructura debe de resistir más allá de las fuerzas que están actuando en nuestra estructura. Siempre, nunca calculen exactamente con la cantidad que nos salió, porque podemos tener alguna pequeña falla al analizar o al comprender las distribuciones y podemos automáticamente estar mal en nuestras dimensiones. Por eso debemos de tener un criterio de seguridad al momento de calcular. Por eso es muy importante que siempre las fuerzas que van a resistir deben ser mucho mayores a las fuerzas que van a actuar. Después nosotros vamos a tener otro punto que es la capacidad de carga va a ser igual a la resistencia. Quiere decir que lo que aguante o lo que pueda cargar el elemento va a ser su resistencia total. Con ello podemos encontrar el dimensionamiento o la cantidad necesaria para impedir que las fuerzas actuantes penetren o tengan una falla directamente en nuestra estructura. Y como último punto vamos a tener que las acciones más desfavorables van a dar lugar a un incremento del factor de carga.
Quiere decir que las acciones desfavorables que podemos tener son aquellas que nosotros no podemos controlar, son aquellas a las que nosotros vamos a conocer como cargas accidentales, que es no tenemos control sobre ellas, que es viento, lluvia, granizo y en el caso más crítico, sismos. Esos elementos no los controlamos, son acciones que no nosotros podemos tener un sismo de menor magnitud o un sismo de mayor magnitud, pero no las controlamos. Entonces nosotros al momento de calcular necesitamos darle un incremento a los valores que ya tenemos. Quiere decir, o un ejemplo, si tenemos la unidad, nosotros vamos a dimensionar la cantidad con la unidad y un 20% más, porque es nuestro factor de seguridad. Y regresamos al primer punto. La fuerza resistente debe de ser mucho mayor a la que va a actuar en nuestra estructura. De aquí vamos a tener lo que son nuestras fórmulas o las fórmulas para la compresión y las fórmulas para comprender la tensión y poder analizar más a profundidad ese elemento que estamos calculando. De ahí la fórmula por compresión va a ser igual a momento último es igual a nuestro factor de carga por F'C, que es nuestra resistencia del concreto, por base, por peralte efectivo al cuadrado, por nuestro índice de refuerzo, y todo esto va a multiplicar a la ecuación de 1 menos 0.5 nuestro índice de refuerzo. Y la acción o la fórmula que nosotros vamos a tener para la tensión va a ser igual a el momento último que va a tener la tensión, va a ser igual al factor de carga por el área de acero, por la resistencia del acero, que es F'Y, por el peralte efectivo al cuadrado, todo esto por la multiplicación de 1 menos 0.5 nuestro índice de refuerzo. Esas fórmulas nosotros las vamos a utilizar para encontrar valores exactos para nuestro dimensionamiento. Con ello, nosotros comprendemos que todo este tema nos marca que debemos de considerar ciertos criterios para poder calcular nuestras dimensiones. Como tarea, nosotros vamos a hacer lo que es el análisis, o ustedes van a tener que leer lo que es el factor de corrección. En la misma plataforma yo les voy a subir lo que son las normas técnicas, donde va a venir este artículo, y lo van a pasar en su libreta para que comprendan por qué son los valores que les estoy poniendo aquí en la pizarra. Que es, yo voy a tener en el artículo 89, me va a marcar el factor de carga. La fracción 1 me marca que va a ser de 1.4 a 1.5. La fracción 2, considerar 1.1. La fracción 3, 0.9. Y la fracción 4, la unidad. Quiero que lean a detalle cada una de esas fracciones para que comprendan esos valores y podamos empezar ya con un ejercicio práctico para su dimensionamiento. Se les queda de tarea y nos vemos hasta la próxima.